Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Campus Punta del Este, que estamos transmitiendo en directo. Yo soy Jimena Brum, directora de Gestión Humana y Relaciones Laborales de la carrera. Acá hay muchos de los chicos, muchas caras conocidas. Es un gusto compartir una instancia de enriquecimiento para todos. Pero bueno, le cedo un poquito la palabra al doctor Roberto Horta, quien va a presentar el expositor, ¿sí? Muy bien. Gracias, Jimena. Decía Jimena que la presente ella, que es la directora de la carrera, me dice, no, dice, tú sos el culpable de traerlo aquí a Altimira, y es cierto, yo soy el culpable de que Ricardo esté aquí en la Universidad Católica. Hace muchos años que nos conocemos. Ha venido algunos años atrás a dictar algunas actividades en la Escuela de Negocios y bueno, y se ofreció a estar aquí unos días en Montevideo. Viene de Lima, estuvo en la Universidad del Pacífico, que es una universidad jesuita, de la red jesuita, en la Universidad Javeriana también de la red jesuita, y bueno, le agradecemos entonces a Ricardo que esté aquí. Ricardo tiene una larga trayectoria académica, es doctor, a su vez sigue siendo docente en numerosas escuelas de negocios a nivel del mundo. En realidad, decían así como 10, 11 escuelas de negocios, ha venido dando clases durante muchos años. A su vez también es empresario, tiene una serie de emprendimientos propios y con otros colegas académicos en estos temas que vamos a hablar hoy, y en otros temas también, apoyando organizaciones en diferentes países. Así que, Ricardo, te agradecemos la presencia y tenés ahora la audiencia contigo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y esto... ¿podemos hacer funcionar esto? Sí, está funcionando. Bueno, buenas tardes. Y encantadísimo de estar aquí en la Universidad Católica nuevamente. Gracias por la invitación, gracias por la asistencia también de mis colegas, ¿no? Jorge, Fabiana y allá del otro lado de la cámara, Graciela. Y estoy encantado por varios motivos. El primero, porque esta es una universidad de la Compañía de Jesús y yo soy un soldado de la Compañía de Jesús desde que tengo 11 años, entonces a mí me causa mucho placer trabajar en lugares donde compartimos valores y compartimos el deseo de estar cerca de la actividad ignaciana. Lo segundo es porque negociación es un tema que me encanta. Tuve la suerte de, casualmente, en España en el año 91, que me ofrecieran la posibilidad de enseñar negociación, y entonces me llevaron a hacer un curso de negociación en la entidad que todos probablemente han en alguna medida conocido o visitado en este tema de la negociación, que es Harvard Negotiation Project, este grupo de la Universidad de Harvard donde se han centrado en desarrollar, escribir casos, y son un poco los que han puesto de moda en 1983 este concepto de ganar-ganar, que creo que todos los que han hecho un curso de negociación o imparten negociación conocen bien. Entonces, ese es el segundo motivo por el cual estoy encantado de estar con vosotros. Y el tercero es porque con una serie de colegas hemos evolucionado un poco ese concepto del ganar-ganar, le hemos aportado algunas herramientas y pensamos que en el 2019, después de los años que han pasado desde 1983 en que se escribió ese maravilloso y totalmente actual libro Getting to Yes, obtenga el sí, donde se planteó este concepto de ganar-ganar, hay que evolucionar un poco las cosas. Entonces me gustaría que hoy pueda compartir con ustedes este punto de vista sobre lo que es la negociación, un poco más allá de lo que es el ganar-ganar de 1983 de Harvard, y a su vez compartir algunas herramientas que venimos utilizando y que son un poco
el producto de ir integrando conceptos con colegas que también enseñan negociación como nosotros, Jorge, Fabiana, Graciela y yo mismo. Eso dentro de la apretadísima agenda de las 9 de la noche, y además quedamos con Roberto que yo voy a charlar de esto hasta las 9 menos cuarto, si os parece bien, y luego abrimos un turno de preguntas, y si queda alguna pregunta o alguna cosa para charlar o lo que fuere, pues con muchísimo gusto voy a dejar mis datos para que tengan no solamente mi correo electrónico, si alguien quiere en alguna medida profundizar sobre algo que pueda ayudar, o mi WhatsApp, donde también resuelvo cosas que a veces mis alumnos quieren compartir conmigo. Me gustaría que esto sea una charla. Voy a dar un par de lineamientos iniciales en estos 45 minutos y luego charlamos un poco. Mi actividad vinculada con la negociación en realidad nació en la vida empresarial, ¿no? Yo estuve muchos años trabajando en IBM, 30, que se dice fácil, de los cuales la gran mayoría estuve trabajando en el departamento de alianzas estratégicas, y mi rol era el negociar alianzas estratégicas. Entonces, un poco esa praxis fue la que me llevó a tratar de enseñar eso, y también tuve la suerte que eso cayó bien en el Instituto de Empresa de Madrid, donde pude profundizar un poco el tema de la negociación con Bruce Patton en Harvard Negotiation Project, y a partir de ahí impartí 20 años esta asignatura. Luego, y cuento un poco esto para que también entiendan cómo estoy ahora relacionado con la negociación. Luego de esos 20 años de dar clase en el Instituto de Empresas, siempre part-time, porque yo tengo mis empresas y eso es a lo que me dedico la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, me dedico a firmar contratos, presentar facturas y cobrar. Eso que es tan difícil, por más que uno se crea muy listo con la negociación, cobrarle al cliente a tiempo el total de la factura sigue siendo un gran desafío de ganar a veces. Pero después de 20 años de estar impartiendo negociación y emprendimiento, me ofrecieron un sabático en Australia. Entonces me fui a Australia, un país que tenía muchísima curiosidad por conocer, un país muy cool, así que estuve allí, y cuando me presenté para que me asignaran mi trabajo, me ofrecieron trabajar en negociación, sí, porque había un gran profesor, Alan Parker, del cual aprendí muchísimo en Sydney, donde estuve en la University of Technology Sydney, pero me tocó entrar en el grupo de Design Thinking, y ahí la vida me cambió. El Design Thinking pasó a ser para mí ese amor a primera vista y ahora para siempre, porque el Design Thinking, y lo voy a comentar muy brevemente después, es una disciplina que sirve para muchísimas cosas, entre otras para poder generar esos acuerdos de mutuo beneficio que tanto insisten nuestros amigos de Harvard y que son el secreto de una negociación ganar-ganar. Recuerdo esos 4 postulados de Harvard para los que no lo recuerdan. ¿Quién leyó ese maravilloso libro Obtenga el sí? 1, 2, 3, 4. Bueno, yo se los recomiendo a todos, ¿eh? Aunque sea del 83, es un libro tremendamente válido hoy día. Es un libro que te da una clarividencia de lo que es el proceso de la negociación, y es un libro que creo que todos los que vamos a negociar en serio, como parte de nuestra carrera profesional, es imprescindible leerlo. Y a partir de allí uno siempre puede evolucionar algunas cosas. Dicen estos 3 autores de Harvard, encabezados por George Fisher, que en paz descanse, que hay 4 cosas fundamentales para lograr un acuerdo ganar-ganar. La primera es centrarse en los intereses, prestar atención a los intereses, poner el foco en los intereses, no en las posiciones, no en lo que te dice la otra parte que tienes que hacer para llegar al acuerdo, sino realmente lo que le interesa a la otra parte, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista funcional, porque a veces la persona que está del otro lado de la mesa tiene una responsabilidad adentro de la empresa, en el departamento de tal, y entonces protege su departamento. Poner atención en los intereses es el primer postulado de nuestros amigos de Harvard. Lo segundo que dicen ellos es: propon criterios objetivos, no negocies gitaneando, sino que busca una justificación para hacer una propuesta, busca una justificación para que tu acuerdo se logre, porque en alguna medida estás usando una referencia imbatible. Tercero, dicen: proponga opciones de mutuo beneficio. Y esta es un poco la clave de cualquier negociación. Si somos capaces de entender los intereses de la otra parte
y proponer cosas que sean beneficiosas para nosotros, pero también para la otra parte, y poder argumentar eso, definitivamente vamos a ser exitosos en la negociación. Y luego hay una frase muy cool de Boston que dice: sé hablando con las personas y duro con el problema, que en realidad es invitarnos a nosotros a ser profesionales, a crear un ambiente colaborativo y de alguna manera poner el enfoque y el esfuerzo en lo que son los temas a abordar, y no la otra persona, y en alguna medida cabrearlo. Y son 4 principios importantísimos que yo creo que siguen siendo válidos hoy en 2019 y van a seguir siendo válidos en el 3019. Luego hay otras cosas que han modificado un poco el proceso de negociación y que lo hacen un poquito más complejo. Me gustaría dividir la charla de hoy en 3, digamos en 3P. La P del proceso, para estar todos en la misma plataforma de conocimiento, de identificación de cuáles son las etapas de cualquier negociación, número 1. Número 2, me gustaría explicar el por qué tal vez hay que considerar que hay que ir un poquito más allá del ganar-ganar, debido a cambios en el entorno, cambios en la forma de negociar, cambios en lo que sucede en la mesa de negociación. Y tercero, me gustaría comentar con una pequeña cronología de las experiencias en las cuales he compartido con colegas míos las herramientas que hemos ido agregando a nuestro toolkit, y dejar un toolkit en borrador. No voy a poder profundizar sobre cada una de las herramientas, pero por lo menos las puedo enunciar. Luego tenéis profesores con los cuales podáis perfectamente profundizar en esto y elaborar vuestra propia herramienta, porque las herramientas que voy a comentar con vosotros vais a ver que son herramientas tremendamente simples, no requieren hacer ninguna tesis doctoral de computer science. Son cuadritos que, si somos capaces de dedicarle media hora a la negociación que tenemos que hacer y trabajar sobre esos cuadritos, va a ser mucho más fácil nuestra preparación de la negociación. No uso PowerPoint hace muchos años, así que voy a tratar de poner en ese rotafolio lo que haga falta, y luego, si alguien quiere, le sacamos una foto y la compartimos, si os parece bien. Entonces, ahora paso a este micrófono de Rockstar. Muy bien. Y yo hice aquí un pequeño apunte para no olvidarme de lo que quería decirles. Entonces, lo primero que quería decirles es cuál va a ser nuestra agenda. Y como les dije, la primera P es la P del proceso. La segunda P es la respuesta al por qué, más allá del ganar-ganar. Y la tercera P, un poquito forzada la tercera P, tendría que haber sido una H, pero la presionamos y le ponemos las prácticas, las best practices, que en realidad son este toolkit que quiero compartir con vosotros. Y yo creo que con 10-15 minutos para cada uno de estos temas puedo más o menos completar lo que quería compartir con vosotros, y luego ya charlamos un poco hacia las 9 menos 20, 9 menos cuarto. Entonces, el proceso de negociación lo podemos interpretar como 3 pasos que tienen todas las negociaciones del mundo, sean elementales como que voy a negociar con mi hijo qué va a hacer en las vacaciones de las cuales yo me tengo que hacer cargo económicamente, hasta lo que pueda llegar a significar una negociación de una joint venture con 4 países en las cuales intervienen organismos internacionales y que tenemos que cumplir con objetivos de desarrollo sostenible y 10 cosas más. Igualmente todas tienen una etapa de preparación más o menos compleja, tienen un encuentro en la mesa de negociación, esto que nuestros amigos de Harvard denominan el núcleo danza o núcleo de la negociación, y luego hay una etapa que es la implementación del acuerdo. Aquí, en este punto, es donde logramos nosotros nuestro acuerdo. Para los fans de la negociación, acá hay el acuerdo o el BATNA, una palabrita de estas que viene
siendo utilizada en la negociación desde hace muchos años. La mejor alternativa en un acuerdo negociado, que es un tema importante para analizar, profundizar y tener un poco en mente cuando voy negociando. Yo a este modelo lo llamo 3x3, porque identifico en cada una de estas etapas 3 momentos, como 3 subetapas. La preparación estratégica, la preparación preliminar y la preparación táctica, donde lógicamente la estratégica es la más importante. Aquí determino los objetivos, aquí determino las propuestas, aquí determino cuáles son los puntos finales más allá de los cuales no quiero superar, etcétera, etcétera. Y la preliminar es un poco esa investigación, esa búsqueda de información, ese googlear, ese llamar por teléfono para ver si conocen a la otra parte, esa información acerca de la cultura donde tengo que ir a negociar, porque a veces si negociamos aquí adentro de Montevideo es relativamente simple, pero si tenemos que tomar un avión e irnos a Moscú o irnos a Pekín ya es un poquito más complicado. Entonces, toda esa investigación que tiene que hacer un buen negociador o negociadora está en la parte preliminar. Luego hay una serie de herramientas que las vamos a comentar después para poder definir la preparación estratégica, básicamente objetivos, argumentos, propuestas, etc. Y luego la preparación táctica, que es básicamente lo que va a suceder en la mesa. ¿Quiénes vamos? ¿A qué hora nos reunimos? ¿A qué hora descansamos? ¿Cuál es la agenda fundamental? Ese detalle importantísimo de saber preparar una agenda. Y así completamos la preparación. En la mesa de negociaciones, como todas las reuniones del mundo mundial, yo tengo una apertura, tengo un desarrollo de la reunión, que nuestros amigos de Harvard denominan el regateo, pero básicamente es el desarrollo, a veces una sesión, a veces varias sesiones, a veces varias mesas, varias sesiones, pero básicamente hay una apertura, un desarrollo, que es lo que más tiempo lleva, y luego un cierre, que es el momento en el cual nosotros, si Dios quiere, llegamos a este acuerdo. O no llegamos al acuerdo, nos volvemos a reunir y esto continúa y continúa y continúa hasta que al final terminamos en este punto donde hay el acuerdo o la mejor alternativa, el acuerdo negociado. Y luego viene una etapa a la cual no se le presta mucha atención en los libros de negociación. Yo tengo un par de libros escritos, he leído unos cuantos libros, más o menos hay 1000 libros de negociación en este momento. La gran mayoría de esos libros, los charlábamos hace unos minutitos con Jorge y con Fabiana, la gran mayoría de esos libros están basados en el Getting to Yes, porque es realmente el super bestseller de toda la historia. De cualquier forma, más o menos los 1000 libros dicen lo mismo, ¿eh? Si uno lee 4 ya con eso tiene cubierta la gran mayoría de los temas que se desarrollan. En general se habla de lo importante de preparar, en general se habla de las tácticas y las contratácticas, que es una cosa que, aunque no se lleva más, de cualquier forma es importante conocer, y en general tienen varias anécdotas e historias que los autores de los libros pueden compartir para que sirvan de referencia. Y ahí terminó la literatura de negociación. Hay un libro maravilloso de negociación, bastante previo a lo que es el Getting to Yes del año 1983, que es un libro escrito por un diplomático francés. Y yo lo pongo aquí como un tributo porque creo que si alguien habla de negociación, tiene en alguna medida que recordar a este señor que se llama Henri de Callier. Él escribió un libro que se llama Negociando con Príncipes. Maravilloso, porque está escrito en el 1700. Y lo maravilloso es que uno lo lee hoy y dice, qué fenómeno, este tipo dice todo lo que tengo que hacer yo. Increíble. Entonces, si alguien quiere leer algo como resultado de esta reflexión, si alguien quiere entender un poco mejor el proceso de negociación, porque le parece que esa es una competencia clave en la vida empresarial, que lo es, la negociación es una competencia clave en la vida empresarial. Te sirve para negociar tu salario con tu jefe, te sirve para negociar con tus empleados, te sirve para negociar con tus clientes, te sirve para mejorar un poco lo que significan los costes de tu empresa y ser más competitivo. Entonces, si alguien quiere profundizar en esta competencia, porque la considero una competencia clave, yo creo que sería interesante dedicarle un rato a leer ese libro de Henri de Callier, Negociando con Príncipes. Y luego, el Getting to Yes.
Y también en este modelo 3x3, en la etapa de implementación, reconocemos 3 momentos. Un momento que es el del feedback. El feedback es ese momento en el cual terminamos la negociación y reflexionamos sobre lo que pasó. Terminamos la negociación, vuelvo a mirar los papeles que tenía con los objetivos que me había planteado y veo cuáles se cumplieron o no. Terminamos la negociación y me tomo una cerveza con la persona que me acompañó y charlamos un poco sobre lo que sucedió, las emociones que hubo en la mesa, de alguna manera cómo se comportaron las otras partes. Terminamos la negociación y hacemos un análisis de cómo me comporté yo y qué podría ser mejor la próxima vez. Terminamos la negociación y dejamos un documento para que la próxima vez que hay que volver a negociar con esa gente, y a lo mejor no soy yo la persona que tiene que negociar, queda un documento escrito, una pequeña memoria, algo que sirva y ayude a la persona que va a ocupar mi lugar a lo mejor dentro de un año, a la renovación del contrato o cuando sea. Luego, lo siguiente es el cumplimiento de los términos y condiciones que se pusieron aquí. Todo acuerdo en general es un documento escrito que plantea lo que se ha comprometido que se va a hacer y en alguna medida comprende términos y condiciones que luego tenemos que instrumentar y se cumplen o no se cumplen. Si se cumplen, fenomenal; si no se cumplen, a veces hay una renegociación. Y en esta renegociación, obviamente, ese documentito de una página que escribimos en esa sesión de feedback, con esa cerveza con nuestro compañero o compañera, para analizar un poco cómo salió eso, es tremendamente útil. Y este es un poco el proceso, solamente por recapitular. Lo siguiente que yo les había propuesto para comentar es el... Muchas gracias. Muchas gracias, estoy acá lisiado. Lo segundo que quería comentar con ustedes es el por qué. Hablamos del más allá. Y porque las cosas cambiaron mucho, En el siglo XX pasaban algunas cosas y en el siglo XXI cambian un poco. Entonces cambian los actores. Cambian los actores, que son las personas que se sientan en la mesa de negociación, o los contrapartes. Una españolización del counterpart, ¿no? Cambian los actores porque antes a veces había 1 o 2 actores, O sea, en el siglo XX eran pocos. Y acá normalmente hay teams, en la cual la aprobación depende de un conjunto de personas que tienen que repartirse la responsabilidad. Ya no es que negocias con alguien que era la jefa o el jefe. Ahora ese poder está muy distribuido. Antes el poder lo tenía el chief no sé cuánto officer y poco más. Ahora está distribuido y lo vuelve más complicado. Antes había días y semanas en materia de tiempo. Ahora hay minutos. La gente está muy acostumbrada a la inmediatez, quiere resultados inmediatos. Antes te manejabas cara a cara, ¿no? O sea, face to face. Eso tan bonito de poder identificar las emociones de la otra parte y el lenguaje no verbal y todo ese rollo psicológico maravilloso en el cual uno siempre piensa que es muy listo porque descubre en el fondo del ojo del contraparte lo que está pensando hoy en día. Está complicadísimo, porque eso hay que hacerlo por YouTube, hay que hacerlo por WhatsApp, hay que hacerlo por Skype, trabajas con una plataforma. Antes uno negociaba face to face, ahora trabajas con una plataforma, porque la gran mayoría de las empresas, por lo menos en España, donde vivo yo, han adoptado una política que se llama mesa de compras. No sé si la conocen. ¿Quién la conoce? No conocen la mesa de compras. No ha llegado aquí el efecto de la mesa de compras de Telefónica de España y el Banco de Santander y Super López Arriartúa.
Este es para hacer otra sesión solamente de mesa de compras. Pero se los resumo en 2 minutos. José Ignacio López de Arrortúa, Super López, el apodo de Deusto University, brillantísimo vasco, super jesuita, vicepresidente de la General Motors en el área de compras en los años 80, el español más exitoso en Detroit. Creó un sistema de gestión de proveedores muy exitoso porque él apoyaba mucho a los proveedores, les daba mucha información, los integraba verticalmente desde un punto de vista tecnológico, pero a su vez los apretaba muchísimo, porque él cuando hacía una licitación convocaba 40 proveedores. Y además juntaba todos los pedidos de todas las organizaciones que había en Detroit y con eso le retorcía el brazo. Se convirtió en el rey de la negociación de los proveedores del sector automotor. Se vio en España, tuvo un pequeño rifirrafe durante esa época en la cual él dejó la General Motors para irse a la Volkswagen, si no me equivoco, y en España lo invitaron a presentar su sistema en 2 o 3 grandes empresas, una de ellas Telefónica. Y él logró la reducción de costes en Telefónica mediante la creación de la mesa de compras en un porcentaje brutal que lo convirtió en una especie de ídolo. Es un ídolo mío, dicho sea de paso, ¿no? Pero además de ser un ídolo mío, porque yo admiro a la gente que tiene ese talento que tiene Super López, fue el ídolo de los presidentes del Santander, del BBVA, de Telefónica, porque le redujo los costes tremendamente. ¿Y cuál es la política de Super López Arrortúa? Él tiene un equipo que lo llama mesa de compras, donde hay 4 especialistas. Un especialista en finanzas, que conoce muy bien todos los números de lo que compra, entonces sabe más que tú de lo que tú estás vendiendo, porque él escucha 18 que le quieren vender y presta mucha atención. Y además a todos los demás los hace modificar términos y condiciones hasta que al final lo que se está concursando termina siendo un commodity donde todos se pueden comparar entre sí. Entonces, él tiene un equipo de finanzas, un equipo jurídico, una persona que representa el equipo jurídico que controla muchísimo de términos y condiciones. Luego tiene la persona técnica con la especialidad de lo que se está comprando. Si está en Telefónica, obviamente compran equipos informáticos, bla, bla, bla. Y luego tiene un delfín de Deusto, la comercial de Deusto, que es la Universidad del País Vasco, de la Compañía de Jesús, que es la persona que regula un poco las actividades de la mesa de compras y maneja la subasta. La subasta es el momento de más, emoción en el proceso, porque es cuando todos los posibles proveedores, que generalmente son muchos, porque no se conforman con hacer una convocatoria y decir, bueno, queremos que nos den clase de negociación, vamos a llamar a la Universidad Católica del Uruguay y a otra más. No, ellos dicen, ¿quiere que me den clase de negociación? Juntan todas las necesidades de clase de negociación de todas las empresas vinculadas a Telefónica. Y entonces cuando habla con las universidades dice, yo lo que quiero son clases de negociación para 4.500 personas por año. Ya eso le empieza a gustar a Jorge, a Fabiana, a Ricardo, a Graciela y a la universidad. Pero además él dice, pero para que no se sientan solos en este concurso, yo también voy a invitar a las siguientes 20 universidades que dan clases de negociación. Y entonces invita a Harvard, invita a Yale, invita a la Universidad de Buenos Aires, invita. Y claro, cuando acá se reúne ese conjunto de proveedores, se monta una especie de gran fiesta, en la cual todos tienen que tratar de dar lo mejor de sí y mostrarle por qué somos diferentes y buenísimos nosotros frente a estos 4 vecinos que están acá. Entonces, Super López y su equipo absorben información, y al final de la jugada saben más que tú de negociación porque te escucharon a ti y a todos los Jorge de las otras 20 escuelas que están acá. Tremendo éxito de esta metodología, que evolucionó hace 5 años y ya ahora no trabajan con esto de que te invito a que vengas a proponer y vamos a charlar todos en el aula Bausá. No. Ahora es todo online. Hay una plataforma, los proveedores se tienen que registrar, los proveedores tienen que poner allí las características las especificaciones de su propuesta y a partir de ahí comienza la fiesta. Y hasta que todos más o menos tenemos el mismo tipo de respuesta a la convocatoria, al request for proposal, ¿no? O sea, al pedido de precios que haga la mesa, en ese momento entonces comienza la fiesta de lo que se llama la subasta invertida a la francesa.
Y entonces empieza a preguntar, muy bueno lo tuyo, Jorge, pero ahora vas a tener que modificar un pelín eso que me estabas ofreciendo y me vas a tener que dar tu mejor precio porque voy a hacer una ronda igual con todos los demás. Y así 4 o 5 rondas en las cuales los proveedores tienen que bajar de precio, bajar de precio, bajar de precio y sentir que el brazo se les retuerce en la parte trasera, ¿no? Porque a veces te da esa sensación. Mesa de compras. Entonces, hoy en día hay mucha mesa de compras, mucha plataforma. Antes era esa charla mano a mano entre el comprador y el vendedor. Más cosas. Aquí tenemos que las personas y su cultura muchas veces eran similares, porque nuestra negociación era básicamente nacional o internacional. Hoy en día la negociación es global. Todo lo que viene del este pasa a ser muy importante en estos últimos y próximos años. Entonces aquí tenemos estos BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Tenemos la gente que viene de India, la gente que viene de China, que tiene una manera de negociar diferente, que no han leído el Getting to Yes probablemente, y con los cuales tenemos que interactuar. Y tenemos que ser respetuosos de esa manera en la cual ellos interpretan la autoridad, la comunicación, la delegación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace que nuestra negociación sea un poquito más complicada de lo que era en el pasado. Entonces, lo que ahora se nos plantea es que los acuerdos que tenemos que lograr... Muchas gracias. Voy a descansar un poquito acá. Los acuerdos que tenemos que lograr son bastante más complejos, son bastante más sofisticados. Antes había términos y condiciones relativamente simples, de volumen, garantía, precio y poco más. Ahora se generan compromisos de nivel de servicio mucho más sofisticados porque los compradores, las organizaciones de procurement, de compras, se han sofisticado cada vez más. Entonces hay más multas por incumplimiento, más especificaciones que hay que cumplir. Hay que entender cómo se manejan nuestros amigos de los BRICS, hay que entender que China tiene una presencia importantísima en el comercio y en casi cualquier actividad hoy día, y hay que entender cómo esa gente maneja sus contratos y maneja sus relaciones. Y a su vez hay, desde un punto de vista ignaciano, nosotros podemos también pensar que los valores que para nosotros que salimos de una universidad que tiene un componente ignaciano son a veces diferentes de nuestra contraparte. Y no voy a personalizar, pero muchas veces la ética empresarial, el compromiso de cumplimiento y el hecho de que yo te estoy firmando algo aquí con mi firma de Ricardo Altimira significa un nivel de compromiso en la empresa que dirijo, a veces es diferente de la persona que está delante mío. Entonces uno cree que tiene un acuerdo que va a durar el tiempo de duración del convenio según lo que dice aquí. La realidad es distinta. Hay que empezar a negociar a partir del momento en el cual se firmó, y eso hace que la negociación sea más compleja, y eso exige profundizar más. Y volvemos a lo que muy bien dijeron nuestros amigos de Harvard en 1983: profundice sobre los intereses, entienda los intereses, céntrese en los intereses. Entonces, para trabajar de esa manera, yo lo que quería brevemente, porque esto normalmente cuando uno lo cuenta en una clase le dedica bastante tiempo para profundizar en cada herramienta y demás, yo voy a hacer un vuelo de pájaro un poco cronológico sobre la evolución de estas herramientas en lo que a mí respecta, pero que en realidad es también como han evolucionado un poquito en el mercado, como para llegar a un nivel de sofisticación mayor para la preparación de la negociación. Y lo que someto a consideración de ustedes es que esa sofisticación mayor de la preparación de la negociación es probablemente la mejor manera de responder a esas variaciones que tiene el entorno en el más allá del ganar-ganar. Entonces, les hago en los próximos 8 minutos que me quedan una cronología rápida
y en alguna medida personal de lo que me tocó vivir por década. 80, 90, 2000 en adelante, 2011. Voy a poner el nombre de mis colegas porque realmente con ellos fue con quien aprendí y desarrollé estas herramientas. El quién, también como un tributo a las personas que han colaborado en este tipo de actividades. ¿Y cuál es la herramienta? Y en los 80 yo tuve la suerte de pasar por Harvard en un programa que se llamó The President's Class, y donde había una persona que se llama hoy Gifford Pinchot III, porque ese señor es el tercero que lleva este nombre. El primero era su abuelo, que fue gobernador del estado de Pensilvania y que fue el que en alguna medida planteó toda esta legislación de protección de los bosques que hoy ha evolucionado, gracias a Dios, en algunos países y se llama SFM, Sustainable Forest Management. Y si esto funcionara en Brasil, a lo mejor no estaríamos hoy lamentando lo que estamos lamentando. Y Gifford Pinchot enseñó una herramienta muy importante que nosotros nos la quedamos en la IBM y la usamos sistemáticamente, que se llamaba Stakeholders Map, en el cual lo que hacíamos para organizarnos para una reunión, para una negociación, para una alianza estratégica, que es lo que nosotros fuimos a aprender un poco con esta gente, es un mapa en el cual tú pones todas las personas, instituciones que tienen que ver con lo que estás trabajando, con lo que estás negociando, con la alianza que vas a crear y demás. Pones esa lista de personas o de instituciones y en alguna medida los tienes en cuenta para ver cuál es tu jugada, cuál es la agenda, cuál es lo que puedes darle a cada uno. Pero no mucho más de eso. En el 90, cuando entré en el Instituto de Empresa a enseñar alianzas estratégicas, tuve la suerte de conocer a Bruce Patton, que es uno de los 3 autores del Getting to Yes, que dio en el Instituto de Empresa el famoso seminario de la Harvard Negotiation Project. Y obviamente ahí aprendí, en 1991, aprendí la negociación ganar-ganar, aprendí los 4 postulados y tuve la fortuna de poder repetir eso a lo largo de 20 años. Entonces allí fundamentalmente con lo que me quedé es con intereses versus posiciones, la importancia de los intereses. En el 2003 vino de visita al Instituto de Empresa el profesor Steve Cohen. Consultor de negociación. Él fundamentalmente era lobista para el gobierno de Massachusetts, pero a su vez hacía consultoría, daba clase una vez cada tanto, pero se dedicaba fundamentalmente a ayudar a armar contratos. Entonces él tenía una herramienta para trabajar, con la cual yo también aprendí, que se llama Interest Map y Give and Get Matrix. Esto lo inventó Steve Cohen, brillantísimo este señor. Harvard lawyer, estudió leyes en Harvard, estuvo un tiempo en la Harvard Negotiation Project, luego creó su propia consultora, sigue haciendo consultoría, tiene además un blog o algo por el estilo que se llama Ask Steve. Entonces, si tú tienes una negociación complicada en la cual quieres tener un punto de vista, entras en la página de Steve Cohen, entras en el blog de Ask Steve y le haces la pregunta que quieres. Él, si eres una persona que particularmente se interesa en una respuesta, te contesta. Si eres una empresa, te cobra, porque la especialidad de Steve Cohen es cobrar.
Entonces, él en alguna medida ha desarrollado esta herramienta del Interest Map, que no es ni más ni menos que el Stakeholder Map, al cual se le agregan los intereses. Y luego él creó una herramienta que se llama Give and Get, en la cual él plantea todo lo que nosotros podemos dar y pedir en una negociación y lo categoriza según el coste y el valor. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, dime una negociación cualquiera que se te ocurra y lo vamos a usar como ejemplo. ¿Y una negociación entre sindicatos? Esa negociación dificilísima, ganar, perder, perder. No me hagas pasar vergüenza. No hay Dios que funcione en un... ¿Así? ¿Creen que hay negociación? ¿Creen que hay negociación en la negociación laboral? Ustedes, qué suerte. Bueno, vamos a tomar eso como ejemplo y vamos a pensar por un momento que no hay absolutamente ningún tipo de táctica dilatoria en esta negociación, sino que estamos todos sentados pensando en una negociación ganar-ganar, en la cual a veces uno dice, tal vez nuestra empresa está tan comprometida con la educación, porque nosotros creemos en la educación como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 4, que dice educación de calidad. Ayer estuvimos trabajando justamente eso con unos alumnos de aquí del departamento de emprendimiento. Entonces vamos a pensar que yo soy el empresario, tú eres el representante de los trabajadores y estamos negociando la renovación del contrato colectivo 2019-2020, etcétera, ya son las 4 de la mañana, porque las negociaciones nunca se pueden hacer de día, hay que llegar hasta las 4 de la mañana, y ahí es cuando más o menos entonces estamos más o menos todos ya en el World Map, y te digo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra empresa está muy comprometida con la educación, entonces nosotros, a cambio de lo que te proponemos es que vamos a hacer un plan de formación de todos y cada uno de los empleados que estén interesados en esta actividad. Vamos a dedicarle el 10% del tiempo que tienen estas personas adentro de nuestra empresa para que se puedan formar en lo que va a venir en esta empresa como resultado de la digitalización. Y lo vamos a hacer además de forma tal que si alguno de esos empleados el día de mañana quiere retirarse de la empresa para ir a otro lado, pueda tener un conocimiento que le sirva para afuera. Win-win. Más o menos. Entonces, este es el give and get. Yo digo, ¿qué es lo que te puedo dar? Give. Pues te puedo dar 10% de tiempo para que tus empleados dejen de trabajar para mí y se pongan a estudiar. Y además te voy a dar educación de primera clase. No voy a llevar una persona que cuente rápidamente lo de la digitalización. No. Voy a traer un equipo de profesores de la Universidad Católica para que le den a estas personas la mejor información y la mejor capacitación. ¿Cuánto me cuesta eso? Acá está, costo y valor. ¿Cuánto me cuesta eso? Bueno, esto me cuesta un dinero, lo que fuere. ¿Cuál es el valor? El valor es enorme para ti. El valor es enorme para ti. El valor es enorme para los empleados. El valor es enorme para el futuro de los empleados. El valor es enorme para lo que significa la mejora de la productividad de la empresa. Entonces, si eres capaz de que todas las cosas que se te ocurre poner encima de la mesa de negociación o pedirle a la contraparte que ponga en la mesa de negociación, eres capaz de analizar su coste y su valor, indudablemente estás mucho mejor preparado para argumentar. Porque también le puedes mostrar a la otra parte, con un argumento sólido, cuál es el valor de lo que yo te estoy dando en este momento. Entonces, con Steve Cohen, con el cual escribí un libro, trabajé durante 10 años haciendo consultoría y trabajamos con el Interest Map y nada más, y nos iba fenomenal. Hacíamos consultoría de grandes empresas, que son las que pueden pagar. Cuando uno quiere ayudar a un kiosco a vender un poco más, el del kiosco no te da un centavo, pero cuando vas a ayudar a una mega empresa que está negociando con el gobierno un contrato de licitación o algo así, ya se vuelve más interesante. Y nos enganchamos con el Interest Map a tope. En el 2011 me fui a Sydney y entonces tuve la suerte en la University of Technology Sydney, y con esto termino y vamos al turno de preguntas, de conocer a Alan Parker. Profesor de negociación de la University of Technology Sydney, un tipo brillantísimo,
que lo que dijo es, porque en toda la Universidad Tecnológica de Sydney se había difundido el Design Thinking como una asignatura transversal. Y Alan Parker dijo, ¿por qué no usamos el Design Thinking para nosotros generar nuestra planificación estratégica? Ya para esa hora le habíamos contado el Interest Map, Steve Cohen y yo fui solo, pero trabajaba con Steve Cohen por videoconferencia, ya habíamos contado esta herramienta de la cual estábamos súper orgullosos y nos creíamos grandes cracks. Y entonces lo que hizo Alan Parker fue hacer Design Thinking for Agreement. Y lo que dijo fue, lo que dijo y lo que sigue diciendo. Nosotros podemos utilizar el Design Thinking como una herramienta para crear un acuerdo. Si al final, volviendo a Harvard, punto número 2, proponga opciones de mutuo beneficio. ¿Qué es lo que realmente diferencia un buen negociador de un negociador mediocre en esta etapa de proponer opciones de mutuo beneficio? El que el negociador brillante es creativo, profundiza sobre lo que le interesa a la otra parte y hace propuestas originales. Algunas se las conocía del pasado, otras exprime el cerebro y se lo plantea. Entonces mira no solamente los intereses institucionales de la contraparte, sino mira los intereses personales de la contraparte y le dice, ¿qué te parece si además de este curso que vamos a organizar para todos los empleados de la empresa, a ti en particular, que eres un esforzado trabajador del departamento XYZ, te mandamos a que veas en Australia cómo el XYZ está funcionando y traigas un poco ese know-how? Y te pasas un par de semanas en Manly Beach, que está muy bien, porque a lo mejor puedes mejorar tu surf. Estoy ahora ya de coña, ¿no? O sea, contándolo un poco en broma, pero muchas veces el ser capaz de proponer algo que desde un punto de vista personal a nuestra contraparte, o a veces a su familia, en China se negocia muchísimo con los hijos de los contrapartes. Ya se ha convertido en un estándar para los occidentales el que tu contraparte es un señor o una señora de una organización china que muchas veces es difícil de conocer bien desde un punto de vista emocional, pero que se interesa en que el día de mañana su hijo pueda venir a Uruguay a estudiar algo, o a España o donde fuere. Entonces a veces uno informalmente plantea cosas que pueden ser interesantes, que no tienen un coste, que no se pueden interpretar como un soborno, porque el hecho de que yo le diga a una persona, mira, si tu hijo está interesado en estudiar en una escuela internacional, yo te puedo conseguir la posibilidad que vengas al Uruguay a estudiar en una escuela internacional y que tenga tu hijo la oportunidad de conocer otro país, otra cultura, etcétera, etcétera. Prestar atención a todos los intereses, y con eso entonces llenamos un stakeholder canvas, y con esto cierro, en el cual yo no solamente pongo el nombre de las personas, pongo el nombre de las personas, pongo los intereses personales, pongo los intereses institucionales, pongo los intereses funcionales que tiene esa persona por el cargo que representa en un departamento, pongo la cultura de la persona, pongo todos los elementos que me permitan entender a fondo cada uno de esos stakeholders, y a partir de ahí, entendiendo todos esos intereses, empiezo a hacer mi estrategia de negociación. 9:10, preguntas. También desde Punta del Este, ¿eh? Lástima que no tuve que ir allá para contárselo, Graciela. Estoy siempre listo. En La Brava podemos hacer el seminario. Sí, Jorge. Hola. Muy interesante. Sí, Jorge. Muy interesante todo el desarrollo me pareció de cómo fue evolucionando, ¿no? Y fuiste tú evolucionando también en la negociación. Vas aprendiendo, ¿verdad? Como todos los profes del mundo, ¿no? Vas aprendiendo con tus compañeros. Toda esa parte de desarrollo y con qué personas estuviste también, ¿no? Ricardo está... Y que están a disposición de ustedes, porque son personas absolutamente encantadoras, que si tú le dices, hola, soy Jorge, me gustaría intercambiar contigo un punto de vista, bla, 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 todos van a responderte. Considerando el uso horario, no lo llames a la parte.
Lo vas a levantar de la cama. Y no, la pregunta iba más bien para el desarrollo futuro de la negociación. Tú dijiste, me baso en lo que dijeron Fisher, Uriel. Claro, me baso en lo que dijeron ellos. Pero tú dijiste, voy a agregar las cosas de aquí en más. Me interesaba eso, hacia dónde va la negociación aquí. La negociación va hacia el nuevo una libro que complejidad. El nuevo libro que estoy escribiendo es básicamente cuenta esto. Lo que cuenta el nuevo libro es la importancia de utilizar herramientas más sofisticadas para poder preparar tu negociación. Entonces, salimos del mapa de intereses de los años 90 que trabajábamos con nuestro amigo Steve Cohen y pasamos a un Stakeholder Canvas que es mucho más sofisticado y pasamos al Design Thinking, que es una herramienta sofisticada que hay que aprender a manejar para poder hacer en el momento de la preparación de la negociación un Design Thinking de lo que le interesa a la otra parte. Y te agradezco la pregunta porque voy a matizar una cosa que no dije. El Design Thinking se basa en tres cosas fundamentalmente: en el conocer muy a fondo tu cliente o tu usuario o tu beneficiario o quien sea, número uno. A partir de ahí haces un brainstorming organizado con una serie de dinámicas bastante claras, que no es simplemente un ponemos aquí en la pizarra lo que se nos ocurra, sino una serie de rondas y demás, y luego un pequeño prototipo. Nosotros con Alan Parker, cuando hacíamos consultoría de negociación, hacíamos las tres cosas. Hacíamos un análisis profundo de los intereses y de las personas con las cuales tenemos que negociar, obviamente sin llegar a hacerle una entrevista. Hola, ¿qué tal? Tengo que negociar contigo, que eres la representante del sindicato XYZ y te voy a hacer 25 preguntas para conocerte. No, pero puedes hacer un esfuerzo por obtener información de esa persona. Puedes hacer un esfuerzo por imaginar cómo es esa persona por su paralelo con otras. Cuando tienes todo eso muy claro, haces la ideación. Y esa ideación tiene una característica fundamental. Traes gente de otro lado para que te apoye a desarrollar opciones de mutuo beneficio en este caso. En otro caso será el diseño de un modelo de negocio, en otro caso será el diseño del startup. Pero básicamente trae gente de otro lado para que te ayude en esa preparación de la negociación. Y luego haces un prototipo. Ese es el tercer punto clave del Design Thinking. ¿Qué es un prototipo de una negociación? Es una simulación. Jorge, yo voy a hacer de sindicato de los agricultores ecológicos, que es uno de los negocios que yo tengo en España, ¿no? Un huerto escuela para chicos discapacitados donde hacemos cultivo orgánico y biodinámico. Yo voy a ser de representante de del sindicato de los agricultores ecológicos y tú vas a ser el representante de la patronal. Y simulamos, yo me pongo la gorra de eso que intento digamos representar y vemos qué pasa. Y vemos qué pasa con tu respuesta y yo trato de jugar un poco ese rol. Y eso te abre un poco la cabeza de las cosas que pueden suceder, ¿no? Claro, porque yo me pongo en el lugar de la otra persona y en la medida que puedo te someto a lo que la otra persona puede llegar a someterte en el momento de la negociación. Entonces, sí, esto te alarga el tiempo de preparación, unas horas, pero ¿cuántas horas te ahorras de estar ahí, dale que te pego en la mesa de negociación, haciéndote entender o tratando de entender al otro por el hecho de no haber ensayado lo suficiente? Nosotros decíamos siempre con Steve Cohen, 1 hora de preparación te sustrae 3 horas de divague en la mesa de negociación. Y se comprueba, ¿eh? Tú pones 1 hora de verdad, seriamente, con herramientas y con rigor, y seguramente hay cosas por las cuales pasas de largo en la mesa de negociación porque ya hasta aprendiste cómo contárselas al otro. 9:07, más preguntas, por favor. De Punta del Este, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con todo? ¿O tengo que ir ahí a explicárselo? A la brava. Tengo una pregunta. Dime. ¿Hay algún, en base a la experiencia, ¿no? Más que a la teoría, ¿hay algún trazo de la personalidad que parece destacarse o estar siempre presente entre negociadores exitosos que logran objetivos claros? Culturalmente transversal, en fin, algo que pareciera estar asociado con, a la hora de elegir un negociador o a la hora de conformar un equipo de negociador, ¿verdad? Seguro. Y que ese sujeto después sirva como puente vinculante, el contacto seguro. Es la empatía. Uh-huh. El hecho de que esa persona, la empatía que no solamente es
la capacidad de ponerte en el lugar del otro y entender, sino también la capacidad de que la otra persona se sienta cómoda contigo porque tú empatizas. Número uno. Número dos, la creatividad. Porque al final, si tú sacas de la galera la propuesta estrella que a la otra parte le gusta, cierras. Entonces, son las dos características. Y en general te diría que el negociador duro, obstinado, recio, bla, 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 es del siglo XX. Hoy en día hace falta gente que tenga esa actitud positiva, sonriente, empática, paciente, porque a veces te sientas con negociadores que vienen de los BRICS y que les encanta que las cosas duren mucho tiempo, y tienes que tener esa endurance, ¿no? Esa resistencia. Contesté tu pregunta, Fabiana, muchas gracias. Más preguntas. Yo tengo las 9 menos 4 minutos, me quedan para 4 preguntas. ¿Y dónde estamos? Hola, ¿desde acá? ¿Punta del Este? Sí, Graciela, adelante. ¡Ah! ¡Qué emoción! Acá estamos con el grupo de Punta del Este y estábamos silenciados con el micrófono, eso no podíamos hablar. Muy bien, pues adelante, cambio. Cambio fuera, porque no es que... Cambio fuera, no, adelante, cambio. No, que lo esperábamos acá en Punta del Este, así que estoy un poco ronca, digamos. No, yo veía buenísima toda la evolución. Cuando hablábamos de Give and Get, me recordaba que yo tuve también la oportunidad de ir a Harvard y realmente con Dani Artel, que era del grupo del Conflict Management Group, y siempre nos decía algo similar, ¿no? O sea, como Bitcoin, en el sentido de que cuando queríamos optimizar las opciones, tratáramos justamente de ver qué cosas, dadas las diferencias que había entre las partes negociadoras, que es lo que permite crear valor, qué cosas podían tener bajo costo para nosotros, pero alto valor para la otra parte. Exactamente. ¿No? Qué cosas tenía bajo costo para el otro y alto valor para nosotros. Era como una forma de ir agrandando la torta en cada interacción. Exacto. Eso fue en el año 94, 5, por ahí que fuimos. Sí. Esto del 2000 me parecía un poquito, no sé, me recordó eso, así como el mapa de intereses y del marco lógico, por ejemplo, en proyectos, ¿no? Como que uno puede ir transfiriendo los conocimientos de uno a otras disciplinas también. Exactamente. Tenemos a Graciela y el grupo ahí. No se está mirando. Muy bien. Micrófono. Ahí. Perdón, Graciela, que no. Perdón que no tenía. Pero bueno, ahora estoy ya a la orden. Perdón, ahí va. Muy bien. Bueno, me alegra que coincidas y me alegra que también valides que esto de identificar el coste y el valor es una herramienta potentísima, porque cuando tú te pones a analizar el valor y ya lo empiezas a analizar con el microscopio, tu argumento es mucho más sólido con la otra parte, que simplemente esto te va a gustar. No, esto te va a gustar por los siguientes 4 motivos, en los cuales tú vas a ahorrar. Número 1, tú te vas a desarrollar en esta área. Número 2, y como ahora en estas negociaciones hay mucho de conocimiento en juego, muchos valores intangibles en las negociaciones estas más sofisticadas, el hecho de que tú seas capaz de trabajar a fondo ese give and get te da una ventaja competitiva tremenda. Así que me alegro que lo compartas, Graciela. Sí. Muy bien. Gracias. Nada, encantado. Igualmente. Y bueno, yo tengo las 9 en punto y me encanta ser puntual. Porque yo cuando daba clase en el Instituto de Empresa, voy a contar una pequeñísima anécdota. Esto solamente tarda media hora. No, es un chiste. Yo di clase en el Instituto de Empresa y en el 96 me hice cargo del departamento de e-learning. Entonces el decano, cuando terminamos de montar el departamento de e-learning, terminamos de montar los programas online,
blended que hoy en día existe, me dijo, mira, todo eso que estudiaste en Estados Unidos ya caducó porque era del siglo XX. Ahora te vas a hacer un máster con nosotros, online. Así esto que inventaste lo puedes probar. Entonces me metió de beta test, a mí que ya tenía cierta edad, me metió de beta test para hacer un Executive MBA. Y ahí me di cuenta de una cosa importantísima, que los profesores a veces descubrimos que los alumnos tienen un comentario brutal, o se desarrolla un tema interesantísimo, y uno dice, perdón, ustedes, si no les importa, ¿puedo explorar esto? Y cuando estaba de ese lado sentado me di cuenta de que a la gente le importa muchísimo. Le importa muchísimo que te lleve 5 minutos más de la clase. Entonces, no me enrollo nunca más allá de la hora. Me encantó estar con ustedes. Si alguien tiene alguna duda, yo estoy en Google. Me buscan, estoy a la orden para contestar lo que se les ocurra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, un honor y un placer. Encantado. A Roberto, gracias por traerlo y compartirlo con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima, chicos.